de la tarde, 19 minutos. Isquia Siches, Palacio de la Moneda. Quedan 4 días para que se cumpla recién un mes de esta administración y Isquia Siches nuevamente está en la polémica, en el centro de la polémica. A ver, lo primero que yo quiero decir es que me parecen destempladas en todo caso las declaraciones de algunos sectores de la oposición pidiendo la renuncia. O sea, me recuerda lo mismo que ellos criticaron de la entonces oposición respecto a peticiones, yo diría destempladas, sin que todavía se decante el asunto, etcétera, etcétera. A ver, mira, algunos han planteado tesis, ¿no es cierto?, de desprolijidad, inexperiencia, otros dicen arrogancia, otros dicen también aprovechar una situación para golpear al gobierno anterior. Todo gobierno que entra, buena parte de su primera gestión se basa, digamos, en criticar lo que heredó. Pero aquí hay datos que bastaba corroborar. Aquí hay un documento, está publicado, lo publicamos en la página, ¿no es cierto?, de la radio, www.biobiochile.cl, lo puede ver, donde se contaba lo que ocurrió. Ahora, había que leer el documento bien, pero no había que leerlo a la rápida. O había que pedir aclaraciones a quien emitió ese documento, que es la Policía de Investigaciones, ¿no? Claro. ¿De qué es lo que estamos hablando? Del pasado 3 de marzo. Estamos hablando de la expulsión de personas a Venezuela, venezolanos que estaban en Chile, que habían cometido delitos y que iban a ser expulsados, y que estaba la idea de expulsarlos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que llegó un telegrama, ¿no? ¿Es un telegrama lo que llega? Sí, un documento. Es un documento desde Venezuela, sí, donde dice que... Es a través de la Embajada de Venezuela en Santiago, donde señala que no hay autorización para dicho viaje. Para ese vuelo. Claro, el vuelo en sí no se podía materializar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se resuelve? Bueno, no realizar el vuelo. No llevar a esos ciudadanos venezolanos de regreso a su país, y aquí se entendió que sí se subieron al avión y que habrían sido devueltos. O sea, que ese vuelo partió con ellos y regresó con ellos, lo que no ocurrió finalmente. Y ahí está el error, porque finalmente el documento era muy claro, eran 23 extranjeros, esto pasó en Arica, la Policía de Investigaciones informó, pero no solo la Policía de Investigaciones, sí, también a través de las propias autoridades de gobierno se informó. Hoy día hemos ahora minutos antes de Radiograma, nos hemos enterado de que se va a iniciar un sumario interno en la dirección o el Servicio de Migración. Recordemos que se cambió, tiene una institucionalidad nueva que partió hace un año, si mal no recuerdo, en abril del año pasado. Y lo cierto es que el Servicio de Migraciones también estaba sin su director, que era Álvaro Belolio, porque dejó su cargo, como ocurre en todos los gobiernos, el 11 de marzo. Con él también se fue su subdirector y se fueron todas las personas que estuvieron al mando de este importante servicio, porque no es cualquier servicio, el Servicio de Migración. Sin embargo, a la fecha en que se hace este documento, que es el que se supone que habría confundido a la ministra del Interior, Isquia Siches, y a sus asesores, claro, estaba una funcionaria, porque era como la subrogancia de la subrogancia de la subrogancia. ¿Por qué? Porque el gobierno también ha tenido problemas en la instalación, pues. Y esto aquí deja en evidencia la necesidad y la urgencia de que cuando los gobiernos llegan el 11 de marzo, está bien un Ceremi, pero el Servicio de Migración, tenerlo sin una jefatura durante tanto tiempo, aquí están las consecuencias. Claro, ¿y quién va a pagar el pato? Porque... No, probablemente la funcionaria. ¿La funcionaria que hizo una qué? Funcionaria que estuvo en los gobiernos de Bachelet, los gobiernos de Sebastián Piñera. ¿Y qué hizo? Entregó la carpeta con los datos y no los supieron leer. Porque claro, probablemente no había alguien que les explicara eso. Porque como ella no es de confianza... Pero es que importante, aquí nos entregaron, cuando el gobierno dice se entregaron datos erróneos, aquí nos entregó una cifra falsa, nos entregó un dato falso. Si el gobierno reconoce que, la ministra Siches y su entorno reconocen que el documento es el de la Policía de Investigaciones junto con otros, no hay datos falsos, pues hay que saber leerlo. O sea, más que leer, para que no se suene como despectivo, hay que saber analizar el documento desde el punto de vista de lo que se trata y cuál es por qué, digamos, está ese documento ahí, por qué la Policía de Investigaciones lo hizo. Y por qué la Oficina Regional de Migraciones en Arica, Parinacota, también informó sobre lo que había ocurrido. Ahora, el tema de la prensa, decir que esto lo taparon con tierra. Hay que decirle a la ministra Siches que era solo googlear, porque lo que pasó esa vez en el norte con la embajada CID fue uno de los temas desde el punto de vista de que ese avión no pudo salir, que era un vuelo, un charter de la aerolínea Sky, contratada por el gobierno. Bueno,
Claro, esto de lo de la prensa habla de una, no sé, es una sensación que uno tiene, una especie de animadversión a priori de, en este caso, la ministra con la prensa. Ahora, y cuando habla de la prensa se refiere a toda la prensa, se refiere a no sé a qué prensa, pero bueno, cada cual tiene su fantasma, digamos, o sea, también uno podría decir. Sí, a ver, el asunto es que el presidente Gabriel Boric ha determinado que efectivamente, bueno, reconocen que aquí hay un error, que se pidieron las disculpas. Por ahí se sostiene que la propia ministra Siches habría llamado a Rodrigo Delgado, Álvaro Belolio, a todos los que se vieron implicados en sus dichos y que obviamente fueron duramente cuestionados en redes sociales antes de que ella reconociera su error. ¿Buscan dar por superado? Sí, pero ¿cuál es el daño al comité político? Mira, en primer lugar lo que va a ocurrir es que cada vez que la ministra concurra a una comisión en el Parlamento habrá que estar muy, muy atento a lo que dice por parte de los parlamentarios, ¿no es cierto? Porque también con lo que dice induce al error. A todo, incluyendo a los medios de comunicación. Y también a sus propias fuerzas. Bueno, a los parlamentarios del oficialismo, que claro, que huelen el dulce y salen, digamos, a hacer declaraciones inducidos por este error. El gobierno esperaba que hoy día, vamos a hablar en todo caso, se hablara aquí del paquete económico, ¿no es cierto? Sí. Ese era el tema del día de hoy. El gobierno había preparado. A ver, este es un gobierno que tiene, por ejemplo, a diferencia de otros gobiernos que una vez instalado rápidamente dicen, estas van a ser las medidas que vamos a tomar en los primeros 100 días. Bueno, el modelo estadounidense, que es la agenda de los 100 primeros días. Ya, esto no ocurrió, pero sí se empezó a anunciar hace harto rato que estaban trabajando en ello. En un paquete económico. Que es noticia hoy día, efectivamente. Y después habrá que analizar. Allá hay reacciones, pero bueno, esto se dio, no diré empañado, pero quedó relegado en algún momento a un segundo plano. Probablemente va a retomar un primer plano este paquete económico, va a ser probablemente el tema de los próximos días, su análisis, por lo ocurrido con esta, usemos calificativo, ¿no? A ver. No sé, pregunto yo. Este desaguisado, este tropezón. La pregunta es ¿qué motiva el error? Porque aquí hubo un error, ¿no es cierto? Fue efectivamente... O sea, lo reconocen que sí, porque ellos tuvieron un error. Claro, pero ¿qué es lo que motiva? ¿Lo motiva un documento falso? No. ¿Lo motiva una mala interpretación del documento? Parece. ¿O lo motiva un afán por golpear? Puede ser también. O sea, si yo escucho el audio de la ministra, cierro los ojos y veo y escucho el audio de la ministra, me puedo imaginar su cara y cómo lo está haciendo con cierto sonsonete también, cuando dice yo felicito al gobierno anterior por cómo le tiraron tierra a este tema. Entonces hay toda una estructura también armada dentro de este dato. Digamos, que la ministra se solazaba mientras contaba esto. Claro. Eso es. Y le decía, no, si todo le hacía incluso una entonación ahí con signo de exclamación. Entonces, bueno, tienen que hacerse cargo también de si hay que darle seriedad sobre todo a un gobierno que se está instalando, obviamente hay que dar señales. Tampoco la ministra puede ir un poco de mufa en ese minuto porque sabía que estaban los parlamentarios del antiguo gobierno sentados ahí mismo en la mesa. De aquí se va a hacer una cuenta y la cuenta, digamos, era el portador, digamos. Segunda, porque ahora Temo Cuicuy fue algo similar. Y a propósito de eso, porque también tenemos que hablar del tema de la seguridad, que tendrá que ser, o que debiera ser una prioridad, digamos, para la actual administración, o sea, cualquier otra administración que hubiera llegado al poder. Hoy día hubo un ataque a unos furgones policiales, ¿no es cierto?, en la provincia de Arauca y 2 carabineros heridos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay una delegada en la región del Biobío, Daniela Dresdner, ¿no es cierto?, que ya ha sido criticada incluso por el propio gobernador, que es la autoridad elegida, digamos, el gobernador de la región del Biobío, Gonzalo... De la región del Biobío, Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Entonces, ¿y por qué Rodrigo Díaz criticó que la delegada demorara tanto en reaccionar respecto, por ejemplo, a la quema de estas cabañas en Contulmo, después de que se presentara una denuncia simplemente por incendio, sin asumir de que esto fue un incendio intencional realizado por 40 personas que iban armadas y encapuchadas y quemaron a lo menos 13 o 15 viviendas de un solo paraguaso, como se dice? Bueno, hoy día la delegada de la región del Biobío, Daniela Dresdner, salió escapando de los medios. Tenía una actividad y huyó.
no quiso enfrentar a los medios que querían justamente preguntarle su opinión por este baleo a estos funcionarios policiales. Raya para la suma, otro error. O sea, no sé si la palabra error, pero esto también deja ciertas impresiones. La delegada presidencial es una autoridad que tiene mucho menos poder que antes, ¿no es cierto? Pero está a cargo de la seguridad pública, a nombre del presidente de la República, en este caso en la región del Biobío. Y que es su misión principal, como ha dicho el propio Palacio de la Moneda, cuando dicen que no va a ser sombra de la labor del gobernador propiamente tal en la región, pero es la seguridad pública. Pero es porque eso es básicamente su... Y elude hablar. Pero tal vez... Es una mala señal, me refiero yo. Sí. Son hartos problemas comunicacionales. A lo mejor estamos mirando mal y habría que mirar a la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. Se supone que está haciendo instructivos sobre Walmapu, sobre un montón de cosas. A lo mejor ahí está el problema. Han pasado mucho rato a lo mejor traduciendo algo y no mirando la estructura desde arriba. O tienen lo que hay que mejorar, cómo hacerlo. Es un gobierno que recién se está instalando y siempre se cometen errores, y eso lo han hecho todos los gobiernos y probablemente lo hacen los gobiernos en el mundo. Sí, lo que pasa es que todos los gobiernos también tienen prejuicios. Y la pregunta es si terminan casados por sus prejuicios, por ejemplo, respecto a los medios de comunicación, para